¿Por qué Jesús maldijo la higuera? La profunda lección espiritual detrás de un acto que muchos no entienden. Hay pasajes de la Biblia que, cuando uno los lee por primera vez, parecen desconcertantes. Este es uno de ellos. Jesús, el mismo que sanaba enfermos, perdonaba pecadores y enseñaba sobre el amor, en un momento se acerca a una higuera y la maldice. Muchos lectores se quedan pensando, ¿por qué Jesús haría algo así? ¿Fue un acto de enojo? ¿Fue una reacción impulsiva? La realidad es que este episodio está lleno de significado espiritual. No fue un acto impulsivo, fue una enseñanza profunda, cuidadosamente situada en un momento clave del ministerio de Jesús. La historia aparece en Mateo 21, 18, 19 y Marcos 11, 12, 14, 20, 21. Y el contexto es importante. Jesús acababa de entrar a Jerusalén. Era la semana final antes de la crucifixión. Las multitudes lo habían recibido como rey, pero el sistema religioso de la época estaba lleno de hipocresía y corrupción espiritual. De hecho, justo antes y después de este evento, Jesús limpia el templo expulsando a los comerciantes que habían convertido la casa de Dios en un negocio. Es en ese contexto donde aparece la higuera. El Evangelio de Marcos describe que Jesús, al salir de Betania rumbo a Jerusalén, tuvo hambre. A lo lejos vio una higuera llena de hojas. Al acercarse, esperaba encontrar fruto, pero no halló nada, solo hojas. Entonces dijo, «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Marcos 11:14. Al día siguiente, los discípulos pasaron por el mismo lugar y vieron que la higuera se había secado desde la raíz. A primera vista, puede parecer extraño. Marcos incluso menciona que no era tiempo de higos, lo cual hace que muchos se confundan. Pero aquí es donde entra el detalle agrícola que muchas personas hoy desconocen. Las higueras en Israel producían primero pequeños brotes comestibles llamados brevas tempranas, antes de que el fruto principal madurara. Estos brotes aparecían antes o junto con las hojas. Por eso, una higuera llena de hojas normalmente indicaba que ya había algún tipo de fruto inicial. Pero esta higuera tenía apariencia, sin realidad. Desde lejos parecía saludable, parecía productiva, parecía viva. Pero cuando Jesús se acercó, estaba vacía. Y ahí está la clave de la enseñanza. Algunos estudios bíblicos también señalan que este episodio ocurre justo en el mismo contexto en el que Jesús confronta duramente a los líderes religiosos y limpia el templo de Jerusalén. Por esa razón, muchos intérpretes ven la higuera como una señal profética. Así como el árbol tenía muchas hojas pero ningún fruto, el sistema religioso de aquel tiempo tenía templos, rituales y apariencia espiritual, pero carecía de un corazón verdaderamente transformado. De esta manera, la higuera se convierte también en una advertencia simbólica sobre una fe llena de apariencia, pero vacía de fruto delante de Dios. En la Biblia, la higuera muchas veces representa al pueblo de Israel. Los profetas del Antiguo Testamento ya habían usado esta imagen. Por ejemplo, el profeta Oseas escribió, «Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres». Oseas 9:10. También Jeremías habló de higueras buenas y malas para describir el estado espiritual del pueblo. Por lo tanto, cuando Jesús maldice la higuera, está haciendo algo más que un milagro. Está realizando una señal simbólica sobre la condición espiritual de su tiempo. Israel tenía templo, tenía sacerdotes, tenía rituales, pero faltaba el fruto de una verdadera relación con Dios. Había hojas, pero no fruto. Por eso este episodio está conectado con la limpieza del templo. Jesús estaba denunciando una religiosidad externa que había perdido su esencia. Mucho movimiento religioso, mucha apariencia espiritual, pero poco fruto verdadero. Esta enseñanza no solo aplicaba a Israel en aquel momento, también habla a cada generación. Es fácil llenar nuestra vida de hojas espirituales, ir a la iglesia, hablar de Dios, publicar versículos, participar en actividades religiosas. Pero la pregunta que Jesús plantea es mucho más profunda. ¿Hay fruto? Jesús había enseñado claramente, «Por sus frutos los conoceréis». Mateo 7:16. El fruto del que habla la Biblia no es fama religiosa ni apariencia de santidad. El verdadero fruto se ve en el carácter, amor verdadero,
compasión, humildad, justicia, un corazón transformado. El apóstol Pablo lo explica con claridad cuando habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5, 22 al 23. Ese es el fruto que Dios busca. Por eso, la higuera seca se convierte en una advertencia espiritual muy fuerte. Dios no se impresiona con las hojas. Las hojas pueden engañar a las personas, pero nunca engañan a Dios. Él siempre mira al corazón. Este pasaje también conecta con otra enseñanza poderosa de Jesús en Juan 15, donde dijo: «El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto». Juan 15:5. El fruto no se produce por esfuerzo humano solamente. Nace de permanecer en Cristo. Cuando una persona vive cerca de Dios, el fruto empieza a aparecer poco a poco. Cambian las actitudes, cambian las prioridades, cambia el corazón. Por eso la historia de la higuera no es solo una advertencia, también es una invitación a examinar nuestra vida, a preguntarnos con honestidad: ¿mi fe es solo apariencia o está produciendo fruto? Te dejo esta reflexión para pensar con calma. Muchas veces la gente puede ver nuestras hojas, pero Dios siempre ve el fruto. Y si sientes que en tu vida todavía falta ese fruto, no te desanimes. Acércate a Dios con un corazón sincero. Él es quien transforma, quien limpia y quien hace crecer lo que parecía seco. Te invito a que me acompañes en esta oración. Señor, ayúdame a que mi fe no sea solo apariencia. Quita de mí la religiosidad vacía y forma en mi corazón un carácter que refleje tu amor. Haz que mi vida produzca fruto verdadero, amor, paciencia, humildad y obediencia. Que cuando otros vean mi vida, puedan ver a Cristo en mí. Amén. Somos cristianos, conectando corazones con Cristo.